Muchísimas gracias, José Alfredo, por la cordialísima presentación. Ha olvidado decir una cosa, y es que soy padre de 2 niñas. Eso no lo ponía. Es decir, eso no lo ponía en el currículum, pero bueno, quizá después de tantos viajes y de tantas actividades académicas y docentes, pues bueno, quizá hay otros aspectos en la vida que son importantes y que creo que también es que quisiera destacar, con lo cual, pues bueno, tampoco dispongo ahora tanto tiempo para dedicarme a este tipo de actividades intelectuales, sino que me dedico más al cuidado de las niñas. Y bueno, en primer lugar, también quisiera agradeceros la invitación. Es un honor poder estar hoy aquí, en este lugar y con este público, tanto el que está aquí en la sala como el que pueda estar escuchándonos desde casa, para presentaros un tema que, bueno, fue Ginés quien me lanzó la propuesta para hablar de este tema a partir de un artículo que yo había publicado hace un par de años, si no recuerdo mal, en la revista SCIO, una revista de la Universidad Católica de Valencia. Es un tema sobre el que, pues bueno, hace unos años estuve dándole vueltas sobre todo a una idea que quisiera transmitiros. Voy a intentar no agotar el tiempo, estamos en junio y no es tiempo para conferencias excesivamente largas, pero sí que quisiera que comenzáramos preguntándonos por una cuestión, ¿no? Es decir, ¿cómo nos representamos nosotros la ciudad? ¿Cómo nos imaginamos la ciudad? Es decir, por un momento que cada uno piense en cómo se representa la ciudad, qué es una ciudad para él. No sé, quizá a muchos les ha venido a la mente la imagen de la ciudad como un conjunto de edificios, ¿no? Esta plaza del Ayuntamiento, con el Ateneo, el Ayuntamiento y otros edificios, ¿no? Y normalmente es la forma en la que nosotros nos representamos una ciudad, ¿no? Cuando cerramos los ojos y pensamos en una ciudad, pensamos que la ciudad son los edificios. Claro, y digamos que perdemos el horizonte de que quizá lo más importante de la ciudad no son los edificios, cuanto quienes habitan la ciudad, es decir, los ciudadanos. El problema, fíjense que esta perspectiva de que la ciudad la forman los ciudadanos, la comunidad de los ciudadanos, es la idea que tenían los griegos cuando pensaban en la ciudad. Para los griegos, la polis, que es como ellos llamaban la ciudad, la polis era la comunidad de las personas, de aquellas personas que son iguales en virtud de aquellas personas que son capaces de mantener una constitución, es decir, un régimen político estable para poder vivir bien, para vivir una vida feliz. Es decir, para los griegos, la polis, la ciudad es esto. Por ejemplo, Aristóteles, en su Política, habla de la polis, de la ciudad, en ese sentido. Es decir, la polis es la comunidad de los que tratan de vivir juntos, de mantener un régimen político que sea lo más estable posible y de vivir una vida feliz. En cambio, fíjense cómo las cosas, es decir, con el paso del tiempo van cambiando. Los romanos, en cambio, distinguen entre 2 términos para referirse a la ciudad. Hablan de la civitas, o de la civitas, o de la civitas, como prefieran, y de la urbs. Por ejemplo, San Isidoro de Sevilla, que retoma toda esta tradición en sus etimologías, ¿no?, habla de estos 2 conceptos. Se refiere a la civitas, yo lo pronuncio en latín clásico, de la civitas y de la urbs. Y dice lo siguiente, fíjense, civitas, es decir, la ciudad, dice, es una multitud de personas unidas por vínculos de sociedad y recibe ese nombre por sus ciudadanos, cives, es decir, por los habitantes mismos de la urbe. Dice, con el nombre de urbe, urbs, dice, se designa la fábrica material de la ciudad, en tanto que civitas hace referencia no a sus piedras, sino a sus habitantes. Es decir, fíjense, en el mundo romano, el concepto griego de polis, de ciudad, entendida como la comunidad de los ciudadanos, va a desdoblarse en 2 términos. Civitas, por un lado,
que sigue designando a esa comunidad de ciudadanos, y por otro lado el concepto urbs, que es el que va a designar lo que queda dentro de las murallas, ¿no? Lo que está urbanizado. Hoy tenemos, por ejemplo, la palabra urbanismo, que procede de ese concepto urbs y que designa esa fábrica material de la ciudad. Es decir, fíjense, tenemos ya en el mundo romano, del que nosotros somos herederos, tenemos dos conceptos para referirse a la ciudad. Un concepto que tiene que ver con entender la ciudad como un conjunto de actividades humanas que están organizadas para dar lugar a una vida en común, es decir, lo que sería la civitas, y por otro lado, una manera de entender la ciudad como un escenario físico, es decir, como esos edificios que nosotros nos representamos, ¿no? Cuando yo les decía al principio, cierren los ojos y imagínense la ciudad, ¿no? ¿Qué es para ustedes la ciudad? Nos la representamos de esta segunda manera, ¿no? Como un escenario físico, como un espacio físico. Es decir, tenemos, podríamos decir ya desde el mundo romano, dos paradigmas de entender la ciudad. La ciudad desde el punto de vista biográfico, es decir, la ciudad desde el punto de vista de las personas que componen esa ciudad y de cómo organizan su convivencia, y otra forma, una forma geométrica, una forma estructural de entender, una forma urbana, va a decir, de entender la ciudad como un conjunto de edificios. Fíjense que a lo largo de la Edad Media la ciudad va quedando cada vez más, o va siendo cada vez más entendida, queda cada vez más ligada a lo que sería el concepto de urbs, es decir, a esa imagen de un asentamiento urbano, de un conjunto de edificios. Las ciudades se rodean precisamente de murallas, y esas murallas son de alguna forma las que delimitan el espacio de la ciudad de aquello que queda extramuros, de aquello que queda fuera de la ciudad, que es el campo, ¿no? Y esto es lo que nos ha llegado a nosotros. Es decir, para nosotros la ciudad, nosotros pensamos la ciudad fundamentalmente desde el punto de vista del entorno físico, no desde el punto de vista de la comunidad humana. Lo que yo quisiera proponerles en esta breve charla es precisamente que reflexionáramos sobre eso, es decir, acerca de cómo ha cambiado nuestra condición urbana, es decir, nuestra forma de entender la ciudad. Es decir, si seguimos dándole prioridad a lo físico en nuestra forma de entender la ciudad, o si es posible ir más allá de esa concepción de la ciudad simplemente como un espacio físico y recuperar la experiencia de la ciudad como una experiencia de encuentro con los otros, como una experiencia de reconocimiento también de los otros, de creación de lazos compartidos con otros, de creación de una trama ciudadana para fortalecer y construir nuestra convivencia diaria. Fíjense que nuestras ciudades modernas, contemporáneas, ¿no? Al final se han convertido en una especie de archipiélagos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es decir, de conjuntos de islas donde lo que prima es el individualismo, es decir, basta con salir a la calle y ver que cada uno va a lo suyo, es decir, que cada uno navega por su lado, y donde muchas veces nos encontramos desamparados porque no encontramos pues, esos lugares, ¿no? Esas otras personas con las que crear vínculos comunitarios, ¿no? Hay otro asunto importante, y es que la filosofía tampoco se ha ocupado de la ciudad. Es decir, la filosofía hasta ahora no se ha ocupado de pensar a fondo cómo esta, es decir, de leer la ciudad como un texto, de leer cómo esta forma de entender la ciudad nos afecta también a nosotros. Fíjense que la filosofía política, por ejemplo, ha sido una disciplina fundamentalmente teórica, abstracta, desterritorializada, que no pensaba en la ciudad, sino que pensaba en conceptos abstractos, ¿no? Como por ejemplo el concepto de ciudadanía, ¿no? Piensen, por ejemplo, esto del ser ciudadanos del mundo, ¿no? O ese tipo de cuestiones, sin pensar a lo mejor en la importancia que tienen
nuestras ciudades, el pensar acerca de nuestra propia ciudad y de aquellas personas con las que vivimos, con aquellas personas que tenemos al lado. Es decir, frente a esto, es decir, frente a esta forma abstracta en que la filosofía se ha enfrentado a pensar el tema de la ciudad, prácticamente no lo ha pensado, me parece que es importante pensar la ciudad, porque fíjense que en la ciudad es donde comienzan a desplegarse muchas ideas modernas, por ejemplo, la idea de libertad, la idea del ejercicio de la razón, la idea de luchar contra las desigualdades que se dan muchas veces en los pequeños grupos, el fortalecer la participación y la discusión de la ciudadanía en los asuntos públicos. De alguna forma surgen las ciudades. Es decir, las ciudades, a medida que se han ido creando, han ido desarrollando dimensiones importantes desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista político, que han fomentado precisamente el fortalecimiento de esos lazos, el buscar esos puntos de encuentro con otras personas que son tan importantes hoy en día, ¿no? Además de la función simbólica que tienen las ciudades para nosotros, ¿no? Es decir, todo el patrimonio cultural que rodea las ciudades y toda una serie de cuestiones que son importantes porque nos hacen precisamente arraigarnos en un determinado territorio sin perder de vista esa perspectiva global, es decir, esa dimensión que nos une a ciudadanos de otros países, de otros lugares, pero nos hace también tomar conciencia de nuestra pertenencia a un determinado contexto. Y nos hace tomar conciencia también de que nuestra ciudad no es una ciudad monolítica, sino que el hecho de salir a la calle y ver gente de distintas procedencias nos muestra que la ciudad es portadora de una serie de valores que son importantes para nosotros. Por ejemplo, la diversidad, el hecho de que puedan convivir distintas formas de entender la vida buena, la felicidad, entender la ciudad como un lugar donde puede desplegarse la libertad y donde es posible abrirnos pues, a ese diálogo con otros para ir construyendo nuestra propia vida en común. Fíjense que esta es una idea que hay una virtud que es la urbanidad, ¿no? Se hablaba mucho de la urbanidad, precisamente la urbanidad es esto. Es decir, la urbanidad es ese arte de vivir juntos, ¿no? Cultivar ese arte de poder vivir juntos, de poder convivir siendo diferentes. Entonces, una ética de la ciudad, para mí, precisamente lo que puede fortalecer es ese arte de vivir juntos, esa ética de la convivencia, esa ética de la interdependencia, es decir, de que no podemos ir cada uno a la nuestra, sino que en el marco de una ciudad tenemos que tratar de buscar alianzas para entendernos los unos con los otros, para conjugar nuestra pertenencia a un determinado grupo y también esa perspectiva de que pertenecemos al mundo, ¿no? Han sido sobre todo a partir de los años 70 en que sobre todo los planificadores urbanos, los urbanizadores, se han preocupado mucho por estas cuestiones. Es decir, hay una corriente, no quiero extenderme mucho con esto, pero hay una corriente importante dentro de los estudios de planificación urbana que desde los años 70, 80, precisamente entendieron este aspecto. Es decir, entendieron que la ciudad, que planificar una ciudad no es simplemente el hecho de colocar unas piezas aquí, unas piezas allá, construir un edificio aquí o allá, sino que planificar una ciudad, fíjense, implica todo un ejercicio, conlleva todo un ejercicio de interacción, de racionalidad comunicativa. Es decir, es importante conocer cuáles son las necesidades del entorno en el que se va a construir o en el que se va a desarrollar esa ciudad para poder hacer frente precisamente a las desigualdades, a los conflictos y para poder construir una ciudad que no sea simplemente una ciudad construida por aquellos que tienen
digamos, el conocimiento, porque son los técnicos, y entonces con su racionalidad técnica la aplican para decir, bueno, aquí lo que hace falta es una volumetría tal para poder conseguir un número determinado de viviendas y que entonces esto sea rentable. ¿De acuerdo? Pero es que a lo mejor hacen falta atender determinadas necesidades sociales, construir hospitales, construir escuelas, construir centros. Es decir, es necesario que el planificador no atienda solamente a cuestiones técnicas, sino que tenga en cuenta también aspectos cualitativos que le puede dar el contacto con las personas del entorno. Es decir, el planificador tiene que ser un filósofo, por decirlo así, es decir, tiene que ser un intérprete, un hermeneuta, tiene que interpretar cuáles son las necesidades del contexto para poder llevarlas a la práctica y poder desarrollar el diseño de la ciudad. Fíjense que todos estos autores lo que critican es un determinado modelo de planificación urbana que se basaba únicamente en los aspectos técnicos y consideran que es importante desarrollar otro tipo de métodos reflexivos, colaborativos, que nos lleven precisamente a afrontar la actividad de planificación como una actividad que consiste también en hablar, en escuchar, es decir, lo que les decía antes, ¿no? En cultivar esa urbanidad, es decir, en desarrollar ese arte de vivir juntos. Todo esto, fíjense que ya se encuentra en el texto de Aristóteles que yo mencionaba al principio, es decir, en esa forma de entender la ciudad desde el punto de vista de lo comunitario, es decir, desde una racionalidad que no es meramente una racionalidad técnica, sino que es una racionalidad que entiende la ciudad desde el punto de vista de la construcción de una comunidad. Es decir, y hoy en día, precisamente, muchos estudiosos del urbanismo caminan en esa dirección, es decir, en generar, en crear esos procesos, muchas veces procesos participativos, que sean capaces de generar un compromiso entre la ciudadanía para ver cuáles son esas necesidades y no simplemente dedicarse a determinar, no dedicarse simplemente a legitimar una serie de planteamientos hegemónicos en torno a lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer en el urbanismo. De hecho, fíjense, es muy difícil, es un tema para la discusión, pero bueno, es muy difícil aplicar todos esos métodos de las ciencias naturales, muchas veces a las ciencias sociales, a las ciencias humanas. Entonces, si intentamos aplicar modelos matemáticos o modelos de ciencias naturales al diseño de las ciudades, al final lo que tenemos es simplemente la aplicación de una racionalidad técnica. Es decir, es necesario, ¿no? Cuando enfrentamos cuestiones que tienen que ver con las ciencias humanas, como es, por ejemplo, pensar la ciudad, hacerlo desde una perspectiva que no sea meramente técnica o racional, sino que sea una perspectiva, por decirlo con Aristóteles, prudencial, es decir, desde la frónesis. Fíjense, Aristóteles hablaba de la frónesis precisamente como esa sabiduría práctica, es decir, ese sentido común que nos hace precisamente acercarnos a este tipo de cuestiones, no desde la racionalidad técnica, sino desde el examen de cuáles son los valores que tiene esa actividad para nosotros. Es decir, y en qué medida podemos contribuir a pensar dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y cómo podemos ponernos de acuerdo en una serie de valores compartidos para poder llevar adelante nuestra ciudad. Fíjense, el punto de partida no es la racionalidad técnica, sino que el punto de partida a la hora de hablar de la ciudad debería ser cuáles son los valores que nosotros queremos tener en nuestra ciudad. Es decir, cuál es la ciudad que nosotros queremos tener. Y es precisamente ahí donde se pueden desarrollar, pues bueno, múltiples proyectos con la ciudadanía, precisamente para que todos podamos pensar, fíjense, desde las escuelas hasta la universidad, hasta en distintos ámbitos, para pensar cuál es el tipo de modelo de ciudad que queremos. Es decir, desde los gobiernos muchas veces no se atiende a estas cuestiones, sino que directamente se habla con un planificador que aplica directamente una serie de criterios técnicos
que enmascaran muchas veces o que legitiman muchas veces una determinada forma de entender el poder, sin tener en cuenta que una sociedad democrática lo que exige es otro tipo de procesos y especialmente otro tipo de procesos diseñados precisamente para enfrentar la planificación de nuestras ciudades. Lo que quiero decir con esto es que a la hora de hablar de la ciudad hoy en día es muy importante entender cómo se relacionan las distintas esferas, es decir, la esfera, por una parte, la esfera de la administración pública, pero por otra parte, cómo esa esfera interactúa también con los ciudadanos, con las empresas, con las distintas organizaciones de la sociedad civil. Y por eso es importante que la ética se encuentre en el centro de estas cuestiones. Es decir, estas cuestiones no se pueden dejar simplemente en manos de técnicos que tomen las decisiones, sino que desde la ética se tiene que vertebrar un diálogo entre los distintos actores en este tipo de procesos para poder hacer frente a los desafíos de la planificación urbana en nuestro contexto. Y esto pasa por impulsar el cultivo de toda una serie de habilidades cívicas, de virtudes, habilidades y capacidades democráticas también, para hacer frente al empobrecimiento de la experiencia humana y al empobrecimiento en el ámbito de los valores que estamos viviendo como ciudad. Fíjense que la urbanización es un proceso, yo diría que imparable. Es decir, algunos estudios consideran que en el año 2050 el 80% de la población mundial va a vivir en ciudades. Por lo tanto, es importante generar toda una discusión acerca de cuáles son las ciudades que queremos, porque nuestra manera de entender lo urbano de alguna forma está condicionando también nuestra forma de entender la ética. Fíjense que además la ética y la arquitectura comparten de alguna forma, tienen bastantes semejanzas. La palabra ethos en griego, que es de donde viene ética, la palabra ethos significaba originariamente morada. Morada o pocilga, es decir, el lugar donde los animales, donde habitaban los animales, ¿no? Ese es el sentido originario del ethos. El ethos es la morada, dice Heidegger, pero bueno, la morada en el sentido del lugar donde habitan los animales. De ahí el uso de ethos se fue ampliando al carácter. Es decir, se extendió y se aplicó al hábito, al carácter, a la forma de ser. Fíjense, la palabra ethos ya en el origen designa una morada, un lugar, es decir, algo importante para un arquitecto, es decir, el ethos. Y eso, fíjense, como ese ethos, es decir, esa morada, ese habitáculo, va configurando nuestro carácter, nuestra manera de ser. Por eso hay una relación que yo veo que es muy estrecha entre el urbanismo, es decir, la arquitectura, la ciudad, si quieren, y nuestro carácter. De alguna forma, nuestra forma de entender la ciudad configura también nuestra ética, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra sociabilidad, nuestra forma de vivir también con los otros, con los extraños. Por eso es importante preguntarnos cómo nos representamos nosotros la ciudad, qué es para nosotros la ciudad, cómo la entendemos, es decir, entendemos la ciudad como una jungla, entendemos la ciudad como una ciudad abierta que promueve la igualdad, que promueve el fortalecimiento de los lazos con los otros. ¿Hay una forma única de entender la ciudad o hay muchas formas de entender la ciudad? Es decir, igual el título de esta conferencia no tendría que ser ética de la ciudad, sino quizá éticas de la ciudad o de las ciudades, en el sentido de que quizá haya muchas formas de entender la ciudad, muchas imágenes diferentes, ¿no? Fíjense que esto nos hace también aproximarnos a la ciudad un poco desde la
desde una actitud de modestia. Es decir, no podemos ver la ciudad como el planificador que tiene una idea muy clara, la quiere aplicar de arriba abajo y decir, bueno, esta es la ciudad que yo quiero y la voy a hacer así. Sino que pensar la ciudad implica pensarla también desde determinadas virtudes, como por ejemplo la modestia, el perdón, la compasión, la decencia. Es decir, hay distintas formas de entender la ciudad. Vivimos en una ciudad en la que existen distintas formas de entender esa forma de vivir, y como diría Aristóteles, pues la polis también se dice de muchas maneras, es decir, no solamente el ser se dice de muchas maneras, sino que también la polis se dice de muchas maneras, y cada una está relacionada con una manera diferente de entender la ciudad, de entender la ciudadanía, de entender el gobierno, de entender a los ciudadanos, de entender el bien común, de tener una determinada idea de convivencia, de justicia social, de desarrollo. Es decir, fíjense, la ética de la ciudad no es una ética abstracta, sino que la ética de la ciudad es la ética de los ciudadanos. Es decir, la ética de la ciudad es la ética de los que vivimos en un determinado contexto, en un barrio, de los que pertenecemos a una determinada asociación. Es decir, la ética de la ciudad, frente a una ética abstracta, una ética universalista, es decir, una ética kantiana, por ejemplo, una ética de la ciudad lo que busca es cultivar esos lazos de cercanía, esos vínculos de interdependencia con las personas que tenemos a nuestro lado, la responsabilidad recíproca, la solidaridad, es decir, promover, custodiar eso que tenemos, que es también nuestro patrimonio cultural, como comentábamos antes, es decir, centrarnos en el cuidado del otro, favorecer precisamente que frente a una cultura de la indiferencia y del descarte, como dice el Papa, pues que podamos promover una cultura de la proximidad, del encuentro, de la amistad cívica, de la escucha, de la acogida del otro, es decir, en definitiva, de respetar los derechos humanos y la convivencia democrática. Pero bueno, es algo que también es importante decir. Fíjense, una ética de la ciudad nos ayuda a pensar nuestra propia ciudad de una manera más habitable, pensar nuestra ciudad de una forma más humana, pensar la ciudad también, o pensar también cómo podría ser una ciudad más justa. De hecho, hay muchas perspectivas, no voy a plantearlas aquí, pero hay distintas perspectivas, distintos autores que han reflexionado precisamente sobre este tema, es decir, sobre la ética de la ciudad, es decir, cómo podría ser una ética de la ciudad. Hay algunos autores que destacan precisamente lo que estaba haciendo yo ahora, es decir, todo el tema de las virtudes. Es decir, una ética de la ciudad es una ética concreta, es decir, una ética contextual en la que es una ética de los ciudadanos y de ciudadanos que tienen que potenciar una serie de virtudes en el contexto en el que se encuentran. Otros autores dicen, no, la ética de la ciudad es una ética donde se tienen que potenciar sobre todo las relaciones de justicia. Es decir, no es suficiente con el desarrollo de esas virtudes que yo les estaba comentando hasta ahora, sino que es importante también desarrollar, es decir, frente a lo que sería todo el peso de una de una forma de entender la ciudad simplemente como el hábitat, es decir, como el ocupar una vivienda, pues entender la ciudad simplemente como el habitar con otros, es decir, el recuperar el valor del espacio urbano, es decir, imagínense, frente a la crisis, por ejemplo, la crisis económica de 2008, pues bueno, plantear la posibilidad, ¿no?, de diseñar la ciudad de otra manera, es decir, no solamente como un conjunto de edificios, un conjunto de construcciones, sino frente a esa urbanización desmedida, ¿no?, que se desarrolló durante muchos años, pues entender la ciudad como algo que nos compete a todos, que necesita de la participación de todos en una gestión además que sea más sostenible, es decir, en desarrollar ciudades que nos permitan aplicar una serie de principios, ¿no?, como por ejemplo la equidad, la diversidad
o la democracia. Es decir, hay autores que abogan, ya digo, no tanto por un enfoque de la ética de la ciudad desde el punto de vista de las virtudes, sino más bien desde el punto de vista del cultivo, del desarrollo de una serie de principios, aplicar una serie de principios de justicia en el desarrollo de nuestras ciudades. Es decir, las ciudades tienen que comprometerse con el respeto a la equidad, con el potenciar la diversidad y, por tanto, la participación de los ciudadanos en el marco de la toma de decisiones sobre proyectos urbanos, por ejemplo, y también fomentar el debate democrático para que podamos ir más allá de nuestros propios intereses y comprender cuáles son las injusticias que existen en nuestra ciudad y cómo una determinada forma de desarrollar nuestra ciudad conlleva una serie de injusticias que se podrían erradicar si la ciudad se planificara de otra forma. Es decir, por ejemplo, dimensiones que tienen que ver, que hoy están bastante de moda, que tienen que ver con el género, con la etnicidad, con la cultura. Es decir, desde algunas perspectivas se aboga para que se incluyan de forma que podamos encaminarnos hacia una sociedad justa, hacia una ciudad justa. Es decir, desarrollar ciudades cada vez más justas. Fíjense que estos autores lo que ponen de relieve es precisamente lo que comentaba al principio, que la ciudad no es un objeto, sino que la ciudad es una construcción social. La ciudad es algo que construimos los que vivimos en la ciudad. Es decir, una ciudad no es solamente un conjunto de edificios, sino que es una manera de pensar. Es decir, la ciudad no son solamente los monumentos, no son solamente las máquinas que existen en las fábricas o los dispositivos de producción, sino que la ciudad también es y fundamentalmente es un espacio de interconexión, una red de intercambios, un lugar donde se puede desarrollar la justicia y la dignidad. Esto es lo que defienden muchos autores que hablan de una ética urbana y que quieren hacer frente precisamente a los desafíos que nos plantean nuestras ciudades actuales y que pretenden desarrollar el diseño urbano desde una perspectiva en la que se puedan desarrollar redes, por ejemplo, de ciudadanos para hacer frente a cuestiones que tienen que ver con la desigualdad y con la proliferación de determinadas ideologías racistas y xenófobas en nuestras ciudades. Es decir, frente a ciudades, por ejemplo, que segregan a determinados colectivos, habría que buscar formas más justas para diseñar nuestras ciudades donde se fomentara precisamente la inclusión. Eso sería lo que algunos autores llaman una ciudad buena. Hay autores que prefieren no hablar de ciudad justa, sino que se refieren a lo que sería una ciudad buena, es decir, una ciudad que promueve el desarrollo de todos y cada uno de los individuos y, por tanto, una ciudad que promueve, ¿no?, la proliferación de los espacios públicos, de lo urbano, haciendo frente precisamente a todo este tipo de injusticias, de desigualdades. E incluso otras perspectivas también lo que plantean es el hacer frente desde esa concepción de la ciudad a lo que sería hoy la nueva enfermedad, que sería la devastación de los ecosistemas. Es decir, cómo la ciudad del futuro es una ciudad que tiene que abordar de una manera integral todos los desafíos que se plantean, incluido también el desafío medioambiental. Es decir, si el 80% de la población mundial en 2050 va a vivir en ciudades, es fundamental que desde las ciudades se haga frente también a todos estos desafíos, especialmente los desafíos medioambientales, que entendamos que, fíjense, que el ambiente es un ambiente construido, es decir, que vivimos en un contexto construido. El paisaje, por ejemplo, es una construcción social y que precisamente tenemos que atender también a cómo
a cómo todos los ciudadanos, ¿no?, podrían tener acceso en una ciudad pues a unos parques en condiciones, a unos jardines en condiciones, es decir, a un entorno que promueva precisamente ese aprecio por el paisaje, ese aprecio por la naturaleza, ese aprecio por el ambiente, ¿no?, frente a pues, bueno, la degradación en la que se encuentran determinados entornos. Pensemos, por ejemplo, en la huerta, en el caso de Valencia. La huerta es un caso precisamente de un paisaje, es decir, la huerta no es un espacio natural, es un espacio cultural, es un espacio modificado por el ser humano y, por tanto, es decir, más que entenderlo como un espacio simplemente natural que está ahí, bueno, ya se apañará, habría que transmitir, ¿no?, precisamente el aprecio por ese entorno como un entorno construido a lo largo de generaciones y tratar de impulsar precisamente una valoración hacia ese tipo de espacios, hacia ese medio, que ha sido un medio construido, es decir, tener en cuenta las características del lugar. Fíjense que desde una ética de la ciudad es muy importante tener en cuenta, considerar cuáles son los lugares que nos rodean, cuáles son nuestros lugares, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Valencia o en nuestra comunidad, es decir, y cómo esos lugares han ido configurando nuestra manera de entender el entorno. Porque solamente así podremos construir, si hacemos una reflexión profunda acerca de cuáles son esos entornos, podremos construir ciudades más vivibles, ciudades más comprensibles. Podremos ser más plenamente ciudadanos, sentirnos más arraigados en nuestro lugar y convivir con los demás de una forma mucho más efectiva, compartir experiencias, cooperar con los demás, socializar con los demás y desarrollar también iniciativas para valorar ese entorno, ese lugar o esos lugares en los que nos encontramos, porque una ciudad no son los edificios, una ciudad no prospera construyendo grandes infraestructuras. A lo mejor alguno de ustedes, cuando les he dicho piensa en una ciudad, se ha imaginado inmediatamente un mall de estos, es decir, unos grandes almacenes, ¿no?, que es el lugar, ¿no?, en el que se congrega hoy la ciudad los domingos. Es decir, ya no son las iglesias, como en otro tiempo, sino que son las grandes superficies comerciales, ¿no? Entonces, fíjense, una ciudad no son esas grandes infraestructuras, sino que una ciudad se construye precisamente impulsando iniciativas de la gente para impulsar o para construir soluciones que sean viables en nuestro entorno, para poder hacer una ciudad mucho más habitable, el impulsar también proyectos para que las gentes puedan imaginar distintas formas de vivir en la ciudad, es decir, que la gente pueda, precisamente eso es el diseño, ¿no?, la ingeniería, es decir, la capacidad de ingenio, la capacidad de imaginar cómo nos gustaría vivir, es decir, cómo vivir de una forma mejor que la actual, cómo imaginar y pensar el futuro. Es decir, la ciudad es un espacio, o la ciudad nos permite esto, es decir, una ética de la ciudad debería ser una ética que nos permitiera imaginar y pensar el futuro de nuestras ciudades, es decir, cómo queremos desarrollar nuestras formas de relacionarnos con los otros, nuestras formas de pertenecer a un determinado territorio, nuestras formas, es decir, cómo entendemos en definitiva el espacio público. Es decir, lo entendemos como un lugar de encuentro, es decir, como un ágora para los griegos, es decir, como ese lugar de encuentro y de participación y de deliberación en torno a las cosas que son comunes, o no lo entendemos así, es decir, o lo entendemos simplemente como un conjunto de edificios. Es decir, la polis griega, como les decía al principio, no se entiende en términos de espacio físico, de localización física, sino que la polis griega es más bien, son los ciudadanos. Es decir, y es lo que los ciudadanos están haciendo en el ágora. Es decir, están hablando,
están discutiendo, a través del discurso y de la acción están tratando de dar vida a la ciudad. Es decir, si no hay ciudadanos, la ciudad está muerta. Es decir, la ciudad no son solamente las piedras, los monumentos, sino que la ciudad hace su aparición cuando hay ciudadanos que están hablando, que están actuando, que están discutiendo, que están tratando de buscar el bien común en la ciudad, que están buscando encontrar esa justicia. Es decir, el espacio público no son los edificios. El espacio público es un ámbito donde interactúan las personas, y es precisamente esa dimensión la que creo que habría que recuperar hoy en día. Es decir, esa forma de entender la ciudad frente a lo que sería un modelo puramente, como decía antes, geométrico, ¿no? De entender la ciudad como un conjunto de volúmenes, de piezas que se superponen unas a otras. Entender precisamente la ciudad como la posibilidad de crear espacios para esa discusión, para esa acción conjunta que nos permita gestionar también de otra forma la ciudad y repensarla desde otros puntos de vista. Es decir, pensarla desde el punto de vista de la comunidad que tiene que gestionar esa ciudad, que tiene que crear una serie de normas, que tiene que darse una serie de normas para poder convivir en el contexto de esa ciudad, y que tiene que buscar, de alguna forma, hacer nuevas sinergias con las distintas personas que conviven en ese ámbito, ¿no? Fíjense que aquí, hoy en día, sobre todo, hay una cuestión que es importante, que es la de, se habla mucho de la ciudad digital, ¿no? Es decir, de el desarrollar, sobre todo con la pandemia, ¿no? Se han desarrollado toda una serie de procesos, ¿no? Sobre todo de participación, de relación con la administración en línea. Es decir, ¿en qué medida? Y se habla mucho también de ciudades inteligentes hoy en día, es decir, ciudades que incorporen las tecnologías precisamente para potenciar teóricamente mejores formas de vivir. Es un asunto que me gustaría dejar ahí abierto para el debate también. ¿En qué medida esta forma de entender nuestras ciudades hoy en día, ¿no? Cuando se habla de ciudades inteligentes, ¿no? Ese tipo de ciudades inteligentes permiten que se lleve a cabo esa ética de la ciudad, que se desarrolle esa ética de la ciudad, o sigue siendo todavía necesario esos espacios de encuentro físico en los que las personas puedan interactuar cara a cara en el ámbito local, es decir, en las asociaciones, en los distintos grupos. Es decir, crear un espacio público no es simplemente crear una serie de mecanismos tecnológicos, electrónicos, para que podamos, no sé, consultar en la aplicación tal del ayuntamiento a qué hora va a pasar el autobús. Bueno, pues eso es importante, pero eso no es todo. Es decir, o una aplicación en la que uno pueda participar en un determinado procedimiento también conlleva toda una serie de riesgos, porque uno está vendiendo sus datos, es decir, uno está dejando ahí una serie de datos y no está cultivando precisamente esos vínculos de cercanía con el otro. Bueno, por ir ya concluyendo, sí que me gustaría resaltar esto, es decir, que pensar la ciudad hoy en día, es decir, o mejor dicho, pensar la ética hoy en día, o para pensar hoy en día la ética, creo que es muy importante pensar la ciudad, ver cuál es el tipo de ciudad que queremos y potenciar también, frente a lo que sería una forma abstracta de entender la ética, la política, pensar en cuáles son los proyectos concretos que podemos desarrollar en nuestras ciudades, cuáles son las experiencias que surgen en distintos puntos, ¿no? de nuestra ciudad, en los barrios, para precisamente poder leer nuestra ciudad, poder interpretar nuestra ciudad. Las ciudades son como libros, son como textos. Es importante leer nuestra ciudad, ver qué es lo que está pasando en nuestra ciudad
ver cómo podemos contribuir también nosotros a mejorar determinados aspectos de nuestra ciudad y cómo podemos articular también redes de personas que puedan de alguna forma fortalecer esos vínculos con los otros en la ciudad, recuperar espacios y tiempos para poder encontrarnos, restablecer también nuestra relación con el ámbito natural, con la naturaleza, con el paisaje, recuperar, en definitiva, la experiencia concreta. Es decir, la ética muchas veces ha vivido de espaldas a lo que es la realidad concreta y quizá una ética de la ciudad lo que nos permite es recuperar esa experiencia concreta, esa capacidad de reflexión, de observación, esa capacidad, por ejemplo, imagínense de llevar a los estudiantes un día a un determinado barrio de la ciudad de Valencia y decirles, bueno, pasea durante 2 horas por el barrio y dentro de 2 horas nos volvemos a encontrar aquí para que cada cual comente qué es lo que ha visto en ese barrio. Seguramente de esa conversación, es decir, de ese paseo, ¿no?, individual, ¿no?, de cada estudiante por un determinado barrio de la ciudad de Valencia, al cabo de 2 horas, en una puesta en común entre todos los estudiantes, con el profesor, seguramente surgirían muchas ideas en torno a, pues bueno, lo que han visto en ese barrio, cuáles son las cuestiones que se podrían mejorar, cuáles son los aspectos que son diferentes entre este barrio y este otro barrio, de forma que los estudiantes podrían tener una visión mucho más amplia de la ciudad, es decir, una visión mucho más rica, más concreta, que les permitiera de alguna forma participar, es decir, sentirse partícipes, protagonistas en pensar su propia ciudad y en interpretar cuál es su ciudad y a partir de ahí tratar de proyectar o imaginarse un futuro posible para la ciudad, tratando de ver cuáles son esas cuestiones que en cada una de las comunidades locales existen y tratar de enfrentarlas y de hacerlo de una manera que sea significativa, que sea consciente y que les haga precisamente darse cuenta de cuál es la realidad, es decir, de pisar en la realidad. Porque muchas veces eso es lo que nos hace falta, lo digo por experiencia propia, es decir, en la academia, es decir, estamos continuamente a lo mejor desarrollando una serie de programas desde un punto de vista teórico, pero nos falta aterrizar estas cosas. Es decir, por ejemplo, este tipo de proyecto que les comentaba, ¿no? Es decir, llevar a los estudiantes a determinados barrios de la ciudad y que pudieran ellos observar la realidad y a partir de esa observación de la realidad hacer una reflexión sobre cómo está configurada nuestra ciudad. Creo que podría ser una experiencia muy enriquecedora y serviría precisamente para repensar, ¿no?, repensar nuestra ciudad y tratar de proyectarla hacia el futuro. Pues bueno, para terminar esto, es decir, nuestra forma de comprender la ciudad es fundamental en nuestra forma de entender la ética, es decir, están vinculadas nuestra forma de entender la ciudad y nuestra forma también de desarrollar una determinada ética que yo creo que tiene que ir precisamente más allá de entender la ciudad como un conjunto de edificios, sino entenderla, porque si no al final estamos pensando simplemente, cuando pensamos la ciudad, en tiendas, en mercados, en restaurantes, en centros comerciales. La ciudad es mucho más que eso, es decir, la ciudad son las personas que habitan en la ciudad y precisamente es la capacidad de imaginar que tienen esas personas para proyectar un futuro mejor, un futuro más justo y más consciente. Y nada, muchas gracias por la atención y estoy abierto a las preguntas y a los comentarios. Pues muchísimas gracias, Paco, por tu brillante conferencia y por todo lo que nos has aportado y todas las reflexiones que nos has sugerido, que seguro que van a ser pues ahora pues muy valiosas para nuestro día a día y también para el coloquio que se abre enseguida. Yo quería plantearte, aprovechando que tengo el micrófono, pues quería plantearte alguna que otra reflexión. La polis griega de la que has hecho mención
tenía como uno de los caracteres distintivos la autosuficiencia, la autarquía. Había una limitación en la población, presuntamente, y había una capacidad para manejar pues, cualesquiera incidencias que se terciaran. Mi pregunta es, salvando los anacronismos que podían darse, si consideras que nuestras ciudades hoy son autosuficientes o más bien poseen todo tipo de dependencias. Por supuesto, estoy pensando en la dependencia energética, pero no necesariamente solo en la dependencia energética. Esa es una primera consideración que quería plantearte. Una segunda tiene que ver con el modo de difuminarse los límites de las ciudades a los que asistimos hoy. Es decir, nos encontramos cada vez más con una elevación absolutamente insostenible del precio del metro cuadrado de vivienda, la dificultad de acceso a la vivienda y la necesidad, en muchos casos, de irse al extrarradio o de irse a otros municipios para poder sobrevivir, para poder residir y poder atender pues, esa presión impositiva también asfixiante. ¿Qué sucede? Pues, entre otros factores, a mi modo de ver, sucede que nos encontramos con que el perímetro de la ciudad pues, se tambalea, por así decirlo, se difumina y aparecen incluso pues, nuevos distritos, nuevos barrios o incluso nuevas ciudades. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Madrid, pues, en el complejo de los Berrocales, donde se prevé pues, construir de tal forma que puedan vivir en los próximos 3-4 años unas 500.000 personas más. Pues es un modo pues, claramente de manejar el ímpetu de la ciudad, el gobierno de la ciudad, pues hacia una determinada senda. Hoy se habla también, por otra parte, de movilidad, más que de transporte. Incluso hay concejalías o hay consejerías de gobierno, ministerios incluso, que hablan mucho de movilidad urbana, de movilidad del peatón, por así decirlo, más que el transporte de mercancías o el transporte de personas incluso. Que es como decir que nos interesa más la persona de a pie, el viandante, más que la persona que conduce un vehículo y por tanto pues contamina y además pues estorba a veces, etc. Me gustaría que nos contaras un poco tu visión al respecto. Y por último, en una reflexión personal, yo tuve ocasión hace bastantes años de hacer entrevistas de trabajo con los que eran en su momento ciudades pioneras en presupuestos participativos. Estoy pensando en el Ayuntamiento de Santander, con el alcalde Íñigo Gómez de la Serna a la cabeza, después convertido en ministro de Fomento, y el Ayuntamiento de Zaragoza con Juan Ignacio Belloc, exministro precisamente y convertido en aquellos momentos en alcalde de la ciudad de Zaragoza. Ambos se quejaban en esa primera etapa, se quejaban de la pasividad ciudadana, de tal forma que la participación era tan exigua, era tan raquítica, que podía alcanzar el 0,3, el 0,4%, y las decisiones que se tomaron en virtud de esa participación prácticamente pues, caían incluso en la insostenibilidad, en la injustificación, porque ¿cómo justificas que hacemos un carril bici porque lo pide el 0,3% del distrito afectado, ¿no? Por decir un ejemplo gráfico? ¿En qué medida los ciudadanos competentes, los ciudadanos que se sienten afectados y que están en condiciones de exigir por lo menos pues, un reconocimiento y tener acceso a procesos de toma de decisiones que les afecta, están en condiciones de valorar en su justa medida tales instancias participativas, o más bien quedan en un instrumento de marketing que les puede venir muy bien a los poderes públicos, pero que están totalmente desgajadas del sentir y de la actuación ciudadana, que digamos que tiende más a quejarse más que a ponerse manos a la obra y descender a lo concreto y decir a partir de cuándo estoy en condiciones yo mismo de involucrarme en el destino de ese planeamiento urbano, de esa planificación urbana de la que hacías referencia. Muchas gracias. Pues gracias a ti por las
por las acertadísimas preguntas concretas. Nos darían para estar hablando mucho tiempo y supongo que luego en el debate también con el resto pues surgirá alguna de estas cuestiones. Respecto a lo primero, el tema de la polis, es cierto, el tema de la autarquía. Claro, también dentro de ese marco de la polis hay una determinada concepción de lo que es el bien, es decir, son ciudades. Evidentemente que nuestras ciudades contemporáneas son mucho más vulnerables, somos mucho más vulnerables y mucho más interdependientes. Y también se trata de trabajar a lo mejor desde esa interdependencia, ¿no? Pero bueno, es decir, por supuesto que hay diferencias. Es decir, yo hablaba de Aristóteles, es decir, lo utilizaba como un modelo para entender esa, sobre todo porque lo que me interesaba era entender la ciudad, fíjense, como participación, es decir, desde el punto de vista de la koinonía, de la comunidad, es decir, de la communicatio, como dicen luego los escolásticos, ¿no? Es decir, desde esa idea de la participación que me parece fundamental. Entonces, también la participación, es decir, el hecho de participar, pues, entre los griegos, por supuesto, que era entre individuos iguales. En nuestro contexto, pues bueno, las relaciones son diferentes y estamos abiertos también a yo creo que a unas relaciones mucho más frágiles, precisamente por esa interdependencia, ¿no? Has comentado también el tema de la gentrificación, ¿no? Es decir, por ejemplo, fíjense, en Barcelona, ¿no? El Raval, o en Madrid, Chueca, ¿no? Se han convertido en lugares en los que no se puede vivir porque los precios han subido tanto, ¿no? Por metro cuadrado, que la gente se tiene que ir a otros lugares, ¿no? Se tiene que ir a las afueras de la ciudad a vivir, tiene que abandonar el barrio en el que tradicionalmente habían echado sus raíces, ellos o sus padres. Es decir, es una cuestión muy compleja, es decir, el cómo, porque claro, también eso también corroe, erosiona nuestras relaciones humanas, es decir, ya no somos los mismos si dejamos de vivir en ese barrio en el que tradicionalmente habíamos vivido y tenemos que irnos, no sé, a 20 kilómetros, es decir, a otro lugar con otras gentes. Entonces, creo que es importante me parece que es importante poner límites a determinado tipo de procesos, como estos procesos de gentrificación, que lo que hacen es forzar a muchas personas a tener que abandonar aquellos lugares en los que han echado raíces, ¿no? Porque eso también me parece que provoca una serie de erosiona también el carácter, es decir, nuestra forma de entender la moral, las relaciones con los demás, esas relaciones también de convivencia con los otros. Entonces, creo que tendrían que ponerse ciertos límites para que no llegáramos a esos procesos, ¿no? Sobre la tercera cuestión, sobre el tema de la movilidad urbana. Pues bueno, el tema de la movilidad se entiende muchas veces desde el punto de vista de las personas, con lo cual afecta a otro tipo de cuestiones, ¿no? Yo mismo estoy sufriendo unas obras insoportables en la calle donde vivo porque se está ampliando la acera porque no cumple la normativa. Y entonces están haciendo una acera de 5 metros cuando lo que había estaba realmente muy bien, pero parece ser que había un proyecto aprobado ya por el ayuntamiento desde hace ya muchos años y ese proyecto ahora se tiene que ejecutar sí o sí, es decir, se tiene que ejecutar. A mí como vecino no me han preguntado si prefiero tener la misma acera que tenía, que estaba muy bien, o si quiero esta acera ya de 5 metros de ancha. A lo mejor sería importante que nos preguntaran realmente, ¿no?, qué es lo que queremos, es decir, y que más allá del marketing, ¿no?, porque a lo mejor preferimos que, no sé, es decir, en la calle donde vivo había 4 carriles, esos 4 carriles se redujeron a 3 porque pusieron hace 2 años un carril bici, y ahora los 3 carriles que quedaban se van a reducir a 2 porque uno es para la ampliación de la calle, es decir, y probablemente de esos 2 pues pasemos a uno pronto, pero no nos han preguntado a ninguno de los vecinos. Yo hablo con mis vecinos y dicen, no, seguramente se hizo un proceso de información pública, estuvo expuesto,
seguro, es decir, eso sin lugar a dudas. Pero claro, no hemos recibido nadie ningún tipo de información. Entonces, creo que este tipo de cuestiones se tienen que hacer dentro de unos procesos que sean mucho más transparentes, participativos, donde realmente se cuente con la opinión de toda la gente. Y es lo mismo con la otra cuestión, ¿no? Con la de los presupuestos participativos. Seguramente en algunos casos esto se convierte simplemente en marketing por parte del ayuntamiento, que destina el 0, no sé cuánto % de su presupuesto para que la gente se reúna, discuta y determine si el parque, si aquí hay que construir un parque infantil o hay que construir otra cosa. Y es una parte exigua del presupuesto municipal. A veces se puede convertir en eso, en marketing. Yo creo que debería utilizarse todo este tipo de iniciativas para potenciar realmente una participación más profunda por parte de la sociedad. Es decir, que no fuera simplemente que el ayuntamiento dice: abro un proceso de participación con tantos miles de euros para que la gente decida qué quiere hacer, sino comenzar a trabajar este tipo de cuestiones pues, en las escuelas, en los distintos, en los negocios que pueda haber alrededor. Es decir, intentar potenciar unos procesos mayores. Yo me resisto a pensar que la gente es pasiva y que no quiere, es decir, que no quiere participar o que se desentiende de todo. Quizá no sabemos. Es decir, quizás lo dejamos solamente como marketing y no somos capaces de plantear las cosas de una manera atractiva para que la gente se involucre y para que todos puedan, digamos, dar su punto de vista y discutir sobre esto. Es cierto que son procesos complejos, pero creo que si se enfocarán bien, es decir, utilizando métodos participativos, es decir, hablar con asociaciones locales, es decir, que las asociaciones locales entre sus miembros pues intentaran exponer este tipo de cuestiones, que se hiciera un trabajo precisamente con las comunidades que se van a ver afectadas por estas medidas y que a partir de ahí pues bueno, se desarrollará una serie de procesos que dirán lugar pues bueno, a un auténtico proceso participativo. Pues que creo que muchas veces no se hace así, sino que simplemente se lanza el presupuesto participativo en una página web y se les dice a la gente, bueno, apáñense ustedes y voten. Efectivamente, no votará nadie. Es decir, si no hacemos más que ponerlo en una página web, no participa nadie. Es decir, si no nos lo tomamos en serio, no nos tomamos en serio la importancia que tiene reactivar la participación comunitaria en determinados procesos, pues al final le estamos diciendo a la administración, bueno, pues muy bien, usted póngalo ahí, después que voten las 4 personas que le conocen a usted y ya deciden lo que quieren poner ahí, ¿no? Como y al final no estamos avanzando en una una democracia más participativa, en una democracia donde. Pero bueno, yo creo que sí que sería, es decir, a pesar de los problemas que plantea todo esto y que estaba señalando, ¿no? Yo creo que sí que podríamos transformar nuestra ciudad. Es decir, creo que podemos convertir nuestra ciudad en otra cosa. Es decir, hay posibilidad de convertirla en otra cosa. Todo depende de cuáles sean los medios que pongamos para hacerlo. Eso. Muchas gracias. Pues más preguntas, seguro que hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, voy a contar primero una pequeña anécdota que pasó con un amigo que él vive en Madrid desde siempre. Y siempre, a veces, en plan de broma, cuando yo iba a Madrid, me decía, esto está en obras. Dice, yo, desde que nací, he conocido Madrid en obras. Bueno, al margen de eso, paseábamos por Valencia y íbamos por el centro de la ciudad y yo saludé a 3 o 4 personas que me iba encontrando, adiós, y tal. Y él me miró y me dijo,
yo en Madrid no me encuentro a nadie en ningún sitio. O sea, es rarísimo, una vez al año, una vez cada 2 años, me encuentro a alguien conocido por la calle, ¿no? Bueno, con esto quería yo lanzar también una idea que sostengo, que es que, claro, las ciudades, para ser habitables o para formar una comunidad que se interrelaciona, donde haya una ciudadanía, pues no pueden ser megaurbes, ¿no? Grandes espacios para que pensar, pues ciudades del tercer mundo o no tan del tercer mundo, donde las poblaciones son 15 millones, 20 millones, 25 millones, etcétera, ¿no? Hablando de Valencia, que a mí me parece que tiene las dimensiones de una ciudad ideal porque puedes ir andando prácticamente a cualquier sitio o bueno, cogiendo un medio de transporte, pero en fin, en poco tiempo te plantas en cualquier sitio. E ideal también porque te encuentras a la gente por la calle. Ideal también porque sin los inconvenientes de las megasurbes, sin embargo, tienes las ventajas de poder, por ejemplo, esta tarde estar en esta conferencia, de poder ir al teatro, poder ir a Reina Sofía a ver una ópera, en fin, etcétera, ¿no? O sea que tienes muchísimas posibilidades, bueno, tantas posibilidades o casi tantas posibilidades como puedan ser ciudades como Madrid y Barcelona. Mi pregunta es, ¿cuál sería la situación? Bueno, lógicamente es una pregunta teórica, habría que concretar, ¿no? Pero ¿cuál sería la situación de una ciudad ideal en este sentido? Y ¿por qué no construimos, o desarrollamos ciudades, sobre todo en la España vaciada, ¿no? Que hay sitio y que hay posibilidades, en vez de cada vez, pues como ha dicho Ginés, pues Madrid, pues 500.000 en 3 años más, ya a 8 millones, a 10 millones, a 12 millones, y bueno, llega un momento que ya, bueno, habrá que pararlo y situarnos en unos espacios, unos procesos también, pues humanos, porque si no es que es muy complicado y difícil. Gracias. No, gracias a ti, Pedro. A ver, yo como soy más aristotélico, lo de la ciudad ideal no me gusta nada porque me suena muy platónico. Además que hay un libro de un filósofo árabe, no recuerdo ahora el nombre, que se llama precisamente La ciudad ideal. Es decir, hace una especie de política, ¿no? Y la llama así, ¿no? La ciudad ideal. No creo que haya ciudades ideales. Quiero decir que cada uno se construye también la ciudad a su medida. Fíjense que en Valencia la vida cultural es más bien escasa comparada con otras ciudades como Madrid. Es decir, quiero decir que esta ciudad está muy bien cuando uno se jubila, pero bueno, es decir, está muy bien para jubilarse, vivir retirado, es decir, uno puede pasear por el río, es una ciudad bastante plana, con lo cual, pero realmente, es decir, para una persona a lo mejor... a mí, por ejemplo, se me queda pequeña en muchos sentidos, ¿no? Además, vivo a 5 minutos de la facultad, con lo cual mi vida se circunscribe mucho a ese entorno, y luego también, pues en Valencia los círculos son más bien cerrados en determinadas cuestiones. Es decir, podríamos entrar a comentar. Es decir, yo creo que cada uno se hace su ciudad al final, incluso en las megalópolis, ¿no? Yo estuve viviendo en México, no sé si lo comentó antes José Alfredo, durante tiempo. Recuerdo que Mauricio Beuchot, que es un fraile dominico al que yo estimo mucho, él me decía, fíjate que es complicadísimo vivir aquí. Dice, yo hago mi vida en el barrio donde vivo, es decir, en el barrio de Coyoacán, que es donde él vive, dice, y prácticamente no salgo de este barrio, es como mi pueblo, es decir, aquí tengo todo lo que necesito, y aunque México tenga los millones que tiene y sea una ciudad bastante compleja, pues bueno, él vivía en su barrio y hacía su vida en el barrio. Y yo también, yo recuerdo que vivía en un barrio cercano al aeropuerto con un montón de problemas y también, pues bueno, me hice amigo, tenía ese grupo de gente que me protegía cuando salía a algún lugar porque no podía salir solo, entonces necesitaba rodearme de un grupo de pandilleros del barrio para poder
para poder salir acompañado con alguien, etcétera. Es decir, que lo que quiero decir es la importancia que tiene a lo mejor en una ciudad el barrio, es decir, el lugar en el que yo vivo, las relaciones pues con la tienda de al lado, con el peluquero o con la otra persona, ¿no? Ese tipo de relaciones que muchas veces hemos perdido cuando pensamos la ciudad, ¿no? En el sentido de la gran ciudad, ¿no? Y entonces creo que es importante cultivar las relaciones cercanas, ¿no? Este tipo de relación en los barrios, por ejemplo, que yo creo que se ha perdido muchas veces en nuestro contexto, ¿no? Sobre todo en determinados barrios, ¿no? En la ciudad de Valencia, en el Ensanche. El Ensanche es una zona comercial, ¿no? Llena de tiendas donde nadie se relaciona prácticamente con nadie, ¿no? Y podríamos poner otros ejemplos de otros barrios de la ciudad, ¿no? Donde no existe, es decir, donde falta ese encuentro, donde el barrio es más bien un barrio de tiendas, es decir, un barrio de comercios, donde uno va por la mañana a trabajar y se vuelve por la tarde a su casa, y donde las personas del barrio trabajan fuera y luego van a dormir al barrio, ¿no? Es decir, por eso digo que no hay ciudades ideales, uno las tiene que construir, y creo que el desafío es pues quizá hacer ese trabajo de leer nuestros barrios, leer nuestras ciudades, ver cómo se organiza la convivencia en esos barrios, para a partir de ahí, de esa observación de la realidad, tratar de diseñar la ciudad que nosotros queremos, la ciudad en la que nosotros queremos vivir y cómo nos gustaría que fuera, ¿no? Y tratar de impulsar proyectos que nos lleven hacia esa ciudad ideal, sabiendo que es muy difícil alcanzarla, ¿no? Y nada, gracias por la intervención. Sí, adelante. A ver si se me oye. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, profesor. Como siempre hemos acudido porque ha sido nuestro profesor cuando hemos estado en el itinerario de Filosofía y Humanidades, y conservamos un gran recuerdo. Yo también quería contar una pequeña anécdota que tiene que ver con la ciudad. Entonces, normalmente nosotros vivíamos antes en la zona de la universidad, y luego hace unos años nos pasamos a la zona del Palacio de Congresos porque, bueno, pues ya éramos mayores y nos parecía que un residencial así aglomeraditos y bajitos y tal, pues íbamos a estar bien. Y ahora es muy curioso, porque ahora cuando te reúnes en esa barriada que es tuya, que es tal, pues te dicen, esta tarde voy a Valencia. Estamos en Valencia, pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que realmente, claro, ¿qué se anexionaron a Valencia? Pues se anexionó Benimaclet, no sé cuántos, los distintos barrios, de forma que esa comunidad que formaban esos barrios se sigue manteniendo, aun siendo habitada por gente que hemos venido de las otras barriadas, ¿no? Y es muy curioso escuchar esto. Entonces, es verdad que la identidad de la barriada casi te asume. No estás en Valencia porque realmente estás en una comunidad en la cual te sientes muy a gusto, pero no es Valencia. Y respecto a esto de la movilidad y demás, y en el tema que decía el profesor, de la tecnificación o los aspectos tecnológicos, a mí me gustaría avanzar una idea, y sobre todo que me la contestase, y es que realmente se han estado haciendo obras magníficas para que las plataformas de los autobuses lleguen, nos podamos bajar, pero buscamos cosas amables para que nosotros, que ya somos mayores, bajemos bien del autobús, subamos bien, pero los conductores del autobús pues no se acercan porque no pueden, o se alejan porque les viene mejor después. A mí me gustaría que existiese una pitadita, pi, 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 y que no les dejase aparcar así, porque es que yo me voy a dejar un día una pierna o tal, porque hay un desnivel grande. Entonces creo que la tecnología también bien llevada nos puede servir. Entonces yo sé que al profesor esto de la tecnología le puede también mucho, porque ha hecho grandes estudios en esto. Entonces me gustaría también que me razonase un poco cómo puede también la tecnología hacernos más amable la ciudad, sobre todo porque considero que las ciudades amables y bonitas
es lo que buscamos todos. Yo vengo de una ciudad muy pequeña, de La Coruña, que esa no puede crecer por muchos sitios. Seguimos todos coruñeses allí estando en el mismo sitio, pero Valencia es muy grande y muy extensa. Entonces, realmente hacerla amable para mí es muy valioso, porque Valencia es preciosa, pero hay que hacerla amable. Y amable no es que te vengan ahora con unas bicicletas que casi nos atropellan porque ahora es todo peatonal y todo tal. Para mí no es amable que me vengan con un patinete y que yo no sepa si está detrás de mí. Entonces, para mí eso, la convivencia, parte por una idea que ha dicho de las virtudes y es realmente la urbanidad. Entonces, si no tenemos un concepto comunitario o común, ¿cómo podemos lograr eso? Porque si no, ¿qué ciudades amables vamos a crear? Participativas vamos a crear, democráticas vamos a crear. Esa es mi pregunta. ¿Cómo? Con esta diversidad maravillosa, que la considero maravillosa, pero ¿cómo vamos a hacer? Porque no lo sé. Perdón, yo tampoco tengo las respuestas, ni mucho menos. Yo, esto que decía antes de me voy a Valencia, yo siempre se lo oía a mi abuela. Mi abuela era de Benimaclet y siempre decía, me'n vaig a Valencia, ¿no? Es decir, siempre existía este tipo de, ¿no? Es decir, porque además existía una separación importante que era el campo, es decir, y antes existían unas murallas en la ciudad. Fíjense que el hecho de que existieran murallas en torno a la ciudad ya separaba lo que era la ciudad y el campo, ¿no? Aquello era otra cosa. Entonces, lo que pasa, claro, todos los procesos que hemos vivido en los últimos 30, 40 años han hecho que esos valores, es decir, esas tradiciones de esos barrios en la ciudad de Valencia de alguna forma se difuminasen. Es decir, todo ese universo simbólico en el que cuando yo era niño pues crecí, ¿no? Y entendía pues que había unas diferencias, ¿no?, notables entre pues mi abuela que vivía en Benimaclet, los que vivían en Valencia, y todo eso representaba universos plurales también, ¿no? Es decir, una pluralidad y una riqueza cultural también interesante. Eso después se ha ido difuminando, ¿no? Y prácticamente, pues bueno, no existen esas diferencias, las hemos borrado. Entonces, creo que sería importante potenciar, o por lo menos intentar recuperar esas diferencias, ver dónde están, tratar de potenciar también lo propio de cada lugar, lo propio de cada barrio, qué es lo que los singulariza, en lugar de... Porque muchas veces los procesos de planificación urbana, de desarrollo urbanístico, se han hecho sin tener en cuenta precisamente esas diferencias, es decir, esos lugares, ¿no? Se ha construido exactamente igual en todos los sitios, cuando se podría haber adaptado precisamente la arquitectura a cada uno de los entornos o a cada uno de los barrios. No voy a mencionar ningún caso. Entonces, de alguna forma, lo que es la cultura se ha desacralizado, es decir, la modernidad ha desacralizado todo lo que es la cultura y lo ha convertido todo en algo homogéneo, en algo gris, es decir, utilizando el mismo tipo de pavimento en un lugar que en otro de la ciudad, cuando imponiendo toda una lógica que es bastante fría, es decir, y bastante, como digo, bastante mecánica, ¿no? Es decir, vemos el mismo tipo de... Es decir, lo mismo lo vemos en un barrio que lo vemos en otro. Es decir, es frente a esa lógica homogeneizadora frente a la que yo creo que convendría valorar también los aspectos concretos, simbólicos que nos ha aportado nuestra cultura. Es decir, sin renunciar a ellos, sino tratando de valorarlos. Y ahí a lo mejor las tecnologías nos pueden ayudar también. Fíjense que hay un grupo de arquitectos en Benimaclet, por ejemplo, desarrolló un proyecto hace unos años para, con un código QR, identificar los distintos objetos del patrimonio en Benimaclet, las distintas casas, y entonces uno acercaba su teléfono móvil al edificio y venía toda la historia de ese edificio, quiénes habían vivido allí, qué es lo que había pasado en ese lugar. Es decir, a lo mejor las tecnologías también nos pueden ayudar a recuperar la memoria de los distintos lugares. Es decir, a que uno pase por un determinado lugar y con un teléfono móvil acercándolo a un código QR que hay pegado en el edificio, pues pueda tener un cierto acercamiento a ese lugar, a
ver cómo se vivía en ese lugar o quién vivió en esa casa, es decir, o qué es lo que pasó en ese lugar en otros tiempos. Es decir, creo que la tecnología nos puede ayudar a eso y a muchas cosas más. Es decir, yo no soy enemigo de la tecnología, simplemente creo que habría que utilizarla de una manera que nos humanice más, es decir, y que trate de acercarnos precisamente a los lugares, es decir, que nos hiciera más, pues eso, que potenciara más la urbanidad, como decía al final, ¿no? Es decir, que potenciara más esa perspectiva que potenciara más esas relaciones humanas, esas relaciones también con otras generaciones y que nos permitiera también proyectar el tipo de ciudad que queremos, ¿no? Entonces, creo que tenemos una oportunidad, es decir, creo que proyectos de ese tipo o cualquier otro tipo de proyectos se pueden poner en marcha, pero claro, también depende de las personas, depende de las distintas asociaciones, de los barrios, es decir, de aquello que quieran, de aquello que queramos, ¿no? Porque la ciudad, en definitiva, somos nosotros. Sí. Sí. Yo vivo no en el centro, pero vamos, bastante se puede andar al centro, etcétera. Y desde que hace ya unos años ha empezado el turismo de masas, los cruceros, los aviones con bajo... O sea, el centro urbano, ya pasó en Barcelona, se va a convertir en museo. Me parece muy bien que se restauren edificios públicos, históricos, la Lonja, el Mercado Central, para arriba, todo eso está muy bien. Pero todo de cara al turismo y a un aprovechamiento económico del turismo. Entonces la vida en el centro va a desaparecer, la vida de los ciudadanos valencianos, en este caso, o sevillanos o de donde sea. Como pasó con Venecia, que ya no vive allí prácticamente nadie, aquello es un museo de cara al turismo. ¿Y cómo ve usted el tema este del turismo que se está cada vez? Gracias por la... A ver, es que el problema es que también habría que reflexionar. No, está muy bien la reflexión, porque tendríamos que plantearnos otra forma de hacer turismo también. Pero es que las ciudades también pueden decidir qué tipo de turistas quieren. Es decir, queremos un turismo de masas, es decir, que venga a la ciudad para pasar el fin de semana o queremos otro tipo de turismo. Es decir, si queremos otro tipo de turismo, a lo mejor también hay que ofrecer otro tipo de alternativas. Es decir, hay que pensar... Claro, me parece que... Porque claro, evidentemente que en una sociedad como la actual, donde es más barato a lo mejor tomar un avión para venir de otro país a Valencia que viajar dentro de España, pues... es probable pues que mucha gente utiliza esos vuelos baratos para pasar un fin de semana en Valencia y entonces creo que depende también mucho de desde aquí cuál es el tipo de turismo que nosotros queremos. Si tenemos, claro, si las empresas aéreas, las compañías aéreas crean muchos destinos en Valencia con determinados lugares, es decir, ¿con qué lugares tenemos los vuelos? Está conectada a Valencia a través de los vuelos. Pues bueno, esto también nos dice muchas cosas acerca del tipo de turistas que podamos tener o no. Y haría falta, pero no solamente en la ciudad, fíjense, también en la huerta, ¿no? Es decir, la huerta se está convirtiendo también en un gran parque temático. Se crean huertos urbanos, por ejemplo, en determinadas zonas de la huerta, donde se crean parcelas. Y la gente de la ciudad va a su parcela de 5 metros cuadrados el fin de semana con su todoterreno de otros 5 metros cuadrados que no sabe dónde aparcar. Y en una parcela donde hay, no, yo lo he visto, es decir, en un lugar donde hay 30 o 40 parcelas de 50 metros cuadrados, se juntan 30 o 40 coches los fines de semana. Y dices, bueno, ¿y qué sentido tiene esto? ¿O qué sentido tiene que se crean determinados establecimientos, de restaurantes y tal, en el campo y de pronto están llenos de vehículos o aquello no está organizado? Es decir,
muchas veces a lo mejor no desarrollamos unos determinados proyectos acorde con lo que queremos, ¿no? Es decir, estamos pensando, por ejemplo, en la huerta como una especie de museo, de no se sabe muy bien qué, cuando a lo mejor habría que hacerlo un lugar vivo, es decir, habría que recuperar determinadas formas de... Recuerdo que el anterior plan urbanístico, el Plan General de Valencia, quería convertir una determinada zona de la huerta de Valencia en una especie de jardín. Y yo recuerdo haber hablado con un técnico municipal y decirle, bueno, entonces ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a poner jardineros allí para que cultiven la huerta? Es decir, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Es decir, un paisaje de huerta que ha sido cultivado tradicionalmente por agricultores, convertirlo en una especie de jardín público. Es decir, lo que habría que plantearse es, bueno, esa zona de huerta, es decir, ¿cómo podemos capacitar, por ejemplo, a personas que se encarguen de gestionar de otra forma, es decir, ese espacio de huerta? Es decir, son las cosas a las que habría que pensar, ¿no? O cómo podemos desarrollar los centros de nuestras ciudades para que no se conviertan, pues eso, en una especie de lugar donde proliferan tanto los turistas que al final las personas que viven allí no pueden vivir, ¿no? Es decir, no se puede organizar las cosas de otra forma, es decir, porque es que si no, claro, la vida se hace insoportable en los centros de las ciudades y la gente al final tiene que huir, es decir, tiene que salir de la ciudad y la ciudad está tomada, ¿no? El centro de la ciudad está tomado. Pero bueno, como digo, no tengo una respuesta, le agradezco la reflexión y yo creo que es cuestión de seguir pensando en cómo se pueden mejorar esas cuestiones, ¿no? Lo dejamos aquí. Bueno, aquí hay una pregunta aún, sí. No, nada, yo quería reconducir un poquito, bueno, reconducir no, pero sí mirar hacia otros temas relacionados con las ciudades. Y bueno, aquí se ha mencionado bastante Aristóteles, así que voy a mencionarlo de nuevo. Si no recuerdo mal, él estipulaba en 10.000 el número de ciudadanos que tendrían que habitar como mucho en una ciudad para al menos permitir la felicidad de los mismos. Y bueno, el biólogo Desmond Morris en El Zoo Humano, un ensayo sobre la ciudad en sí, reduce aún más este número de personas, específicamente a 150, que es lo que tendrían las tribus en la antigüedad. Bueno, yo pienso que realmente estas reflexiones sí que pueden verse reflejadas primero en lo que se ha dicho de esos barrios que, aunque hayan sido anexados a las ciudades, conservan su identidad como barrio. Y segundo, para también explicar el hecho de que la impersonalización que se ha dado en las ciudades, debido precisamente a que el ciudadano no tiene capacidad de conocer a todo el mundo que pasa por ahí, a toda la gente que se encuentra, sí que deriva en un aislamiento. Y bueno, también como el ser humano es un ser social, tiende a buscar otros escapes. En la actualidad, imagino que estas serían las redes sociales, que ya muchas personas lo identifican con un ágora digital. Ahora bien, creo que también se ha mencionado esta desaparición de los límites de las ciudades y bueno, no es que sea algo intrínseco de las ciudades, esta desaparición de las fronteras, sino que, si no recuerdo mal, Lipovetsky en su serie de ensayos La Era del Vacío identifica esto como una cualidad de la posmodernidad. Esto también se puede ver precisamente, hablando otra vez del medio digital, en la disolución que supone del espacio y el tiempo. Por tanto, eso también permite a las personas que estén más dispuestas a desplazarse de su tierra natal, porque realmente la vida social que viven está en la nube. Y bueno, mi pregunta era, ¿cómo ve usted el ambiente digital como evolución de la polis antigua? Y ya está.
Pues muchas gracias por la reflexión. A ver, yo lo de ciudades de 150 personas pienso que tiene que ser horrible, es decir, una ciudad de 150 personas porque al final estás controlado por todo el mundo. Es decir, estoy pensando en un pueblecito pequeño de Castilla-La Mancha, ¿no? Es decir, donde te conocen todos, donde hay una persona que está mirando por la ventana y conoce absolutamente toda tu vida. Es decir, quiero decir que las ciudades también nos han dado la posibilidad de vivir en libertad, de poder hacer nuestras propias elecciones y de poder desarrollar nuestras propias elecciones personales. Y creo que esto es muy importante, es decir, frente a sociedades tribales, ¿no? No conocía la perspectiva de este autor, de Desmond Morris, lo miraré, pero quiero decir que frente a esas pequeñas sociedades, el vivir en una ciudad, pues creo que supone un avance en el desarrollo moral de la humanidad hacia cotas de mayor libertad y de mayor racionalidad. Lo que pasa es que eso también tiene un reverso, que es el peligro, como señalabas, de la impersonalización en el ámbito de la ciudad. Claro, vivimos en una sociedad, en sociedades que son herencia de sociedades modernas, es decir, en ciudades que son ciudades modernas y en las que estamos siempre en ese dilema, ¿no? entre un proceso de despersonalización, por una parte, de anonimato, de vivir, antes mencionabais el caso de Madrid, ¿no? Donde parece que nadie se conoce, y el caso, pues bueno, y esta situación, ¿no? De pequeñas, 150 personas juntas, pues la verdad es que es muy difícil tomar determinadas decisiones, ¿no? Además, supongo que en ciudades tan pequeñas habría muchos patrones culturales que hay que seguir sí o sí. Es decir, uno no puede escapar a lo mejor de determinadas cuestiones que le vienen impuestas por su cultura. Entonces, yo entiendo que una ética de la ciudad la entiendo desde la perspectiva de la modernidad, es decir, en qué medida estas ciudades nuestras nos han permitido, pues bueno, convertirnos en seres más autónomos, en seres más libres, que pueden desarrollar o desplegar todas sus posibilidades sin desterritorializarse. Porque claro, lo que dicen los autores posmodernos, Lipovetsky u otros, es que precisamente estas ciudades tan grandes o cada vez más grandes, más anónimas, lo que nos hacen es perder el sentido del lugar, ¿no? El sentido de lo concreto, de nuestra pertenencia a la comunidad, ¿no? Entonces, claro, esas críticas posmodernas yo creo que son interesantes precisamente para abordar, ¿no? Esos desafíos que nos plantea la impersonalización en nuestras ciudades modernas, ¿no? Y frente a lo que sería pues esa lógica de un mundo globalizado, muchas veces impersonal, donde todo es igual, ¿no? Donde se vende lo mismo en una tienda aquí en Valencia que en una tienda en México o en una tienda en Nueva York, pues tratar de valorar también cuáles son las diferencias, ¿no? E intentar ofrecer o valorar esas diversidades, ¿no? Me preguntaba sobre el ambiente digital, es decir, cómo Pero en el sentido de que nos evolucione, ¿en qué sentido? En el sentido de que la interacción, a ver, es cierto que la interacción... Es que me siento más insegura con el micrófono. Así que... Bueno, es que soy de natural tímida, entonces me cuesta un poco hablar en público, pero bueno. El caso es que yo quería enfocar la pregunta... Perdón, el micrófono más que nada es por los que nos siguen al otro lado, que tienen dificultad de seguirnos y hablamos a viva voz. Perdón, vale, ya está. Yo quería enfocar la pregunta a la manera de socialización y debate que se tenía en las polis griegas y cómo ha evolucionado en el entorno digital. Y, perdón, dos apuntes. Creo que no me he explicado con claridad cuando hacía referencia a las teorías de Morris. Y él no decía que las ciudades deban tener 150 habitantes. Decía que una persona conforma su círculo social en base a las relaciones con 150 personas como máximo. Es decir,
no es que abogue por las sociedades tribales. Y en segundo lugar, usted ha mencionado también que lo que tendrían estas sociedades tribales sería una presión social excesiva y que la libertad es uno de los avances que nos ha proporcionado la ciudad. Bueno, en la ciudad tal y como se nos presenta ahora, teniendo en cuenta el entorno digital que ya forma parte de ella, esto no sería tan cierto, en el sentido de que también las fronteras entre el espacio público y el privado, al darse el entorno digital dentro de las casas, es decir, ser independientemente, no tiene que ver realmente el lugar en el que está una persona para interactuar con el resto, sino que hay independencia del lugar en el que se halla. Bueno, muchas veces este pensamiento de que se está en un lugar privado cuando realmente se están exponiendo pensamientos a nivel público, sí que limita no solamente la intimidad, es decir, el sentimiento de la persona en tanto a su individualidad, sino también la pérdida de, digamos, el respeto por el otro. No sé si me explico. En tanto que se precisa una exposición constante de la persona al ámbito público. Sí, gracias. Ahora, gracias por las precisiones, especialmente sobre lo de Morris, porque yo me lo había llevado a mi terreno precisamente para criticar determinadas formas de organización tribal. Es cierto que, a ver, yo creo que la participación en línea nunca va a poder sustituir a la participación cara a cara. Es decir, es fundamental en una democracia que la gente se vea, que nos veamos los unos a los otros y que podamos discutir. Yo recuerdo que durante la pandemia muchas reuniones que teníamos, es decir, en las que ni siquiera veías el rostro del otro, es decir, era muy difícil interpretar qué es lo que estaba pasando. Es decir, y es realmente importante tener esa cercanía, ese vínculo con el otro para poder precisamente para poder resolver juntos los problemas y enfrentarlos. Si no, creo que es muy difícil. No somos seres totalmente digitales, sino que somos seres encarnados y necesitamos de esa relación con el otro, a mi juicio. Entonces, es una herramienta, nos puede ayudar, puede facilitar las cosas, pero no va a sustituirlo nunca. Entonces, en el ámbito de la ciudad, yo creo que tenemos que cultivar desarrollar el espacio público, desarrollarlo entre todos y desarrollarlo desde las asociaciones a las que pertenecemos, porque muchas veces este tema digital se utiliza precisamente para ir en contra de la participación y para decir, bueno, si ya está todo en línea, es decir, ¿para qué vas a ir a una librería a buscar un libro cuando los tienes todos en internet y te los puedes descargar? Y claro, el resultado es que ya no hay libreros en ningún lugar. Bueno, yo no he encontrado libreros como los de antes, ¿no? que conocían exactamente todo lo que había sobre este o sobre el otro tema. Es decir, eso nos lleva, creo que a una impersonalización, además de los peligros que estabas mencionando, por ejemplo, el de la vigilancia constante. Es decir, en casa con todas estas aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Con Alexa o como se llame, ¿no? Es decir, que nunca sabes lo que puede estar grabando y a quién le está vendiendo esos datos, ¿no? Es decir, que a través de ese reconocimiento de voz o, por ejemplo, todas las videocámaras que existen en las ciudades y que identifican el rostro, ¿no? de las personas, ¿no? Es decir, esto también tiene unos límites. Es decir, es importante la privacidad de las personas y es importante no estar sometidos a esos procesos de vigilancia, ¿no? Entonces, ahí está ese dilema, ¿no? Entre seguridad, libertad, es decir, y cómo tratamos de plantearlo, ¿no? Entonces, es difícil, es decir, la socialización en ese entorno digital, ¿no? Muchas veces nos sentimos inseguros, o incluso al utilizar el correo electrónico uno evita decir determinadas
determinadas cosas, ¿no? O al hablar en público, sabiendo que este acto pues está grabando, uno también evita decir determinadas cuestiones porque esto luego se va a publicar. Es decir, no es lo mismo que si pudiéramos estar hablando sin una máquina que nos estuviera grabando y almacenando esto, que no sabemos, pues bueno, dentro de unos años quién lo volverá a poner y quién lo utilizará, ¿no? Entonces, creo que el estar sometido a estos procedimientos de vigilancia, de control, es decir, muchas veces pues nos quitan la capacidad también de poder participar de una forma más efectiva, ¿no? Y porque nos expone, ¿no? a determinadas situaciones, ¿no? En las que pues, bueno, a lo mejor todavía no estamos preparados o necesitamos, pues bueno, desarrollar en paralelo también procesos de encuentro cara a cara, de relación con el otro y no simplemente virtualizarlo todo. Es decir, piensen, por ejemplo, en la educación, una educación que fuera totalmente virtual, sin la posibilidad de encontrarse cara a cara con los compañeros, con el profesor, sin socializar con los demás. Pues la verdad es que es muy compleja. Es decir, hay que buscar también momentos de encuentro, momentos en los que esas personas puedan encontrarse, puedan socializar, puedan tener una atención por parte de un tutor, de un profesor que pueda orientarles, porque si no sería, es decir, yo realmente lo veo muy complejo, ¿no? Es decir, el desarrollo. Don José Alfredo Pellicer. Bien. Indudablemente estaríamos quizá un par de horas más con solamente lo que hemos apuntado en algunas de las reflexiones que no ha dado tiempo a reflexionar en profundidad. Esos barrios que emulan los antiguos pueblos, como se ha indicado por aquí, esas ciudades que parecen más parques temáticos. Me ha recordado una pareja de estadounidenses que me preguntaron en Brujas que cuando cerraban pensaban que la ciudad era un parque temático. Oiga, no es un parque temático. Aquí hay personas que viven, aunque la cerveza circule por cañerías como las del agua, ¿no? Enchufan la cerveza desde fuera de la ciudad. Cosas de este tipo, pues no sé si forman parte de lo que son ciudades en nuestra manera de pensar. Ahora, la reflexión retórica, no espero una respuesta a estas horas de la tarde, pero sí el antagonismo entre campo-ciudad me parecería algo importante, que yo creo que está en el origen de muchas de las cosas que hemos dicho. Esa planificación urbana de los 70-80 que venía a hacer frente a necesidades, claro, necesidades que el campo no tenía. No había universidades en el campo, ni hay. No hay grandes hospitales, claro, donde se hace un trasplante de un hígado en una gran ciudad, en una única gran ciudad de una gran comunidad y nada más, menos mal, ¿no? Este tipo de cuestiones. Entonces, el abandono del campo, el éxito de la ciudad, entonces es el éxito porque se busca tener mejores servicios. Se tiene banda ancha en la ciudad, pero no se tiene banda ancha en la serranía del Turia. No se puede tener un banco a disposición del ciudadano en Torres, pero sí se tiene banda ancha en la misma manzana donde vives. Es decir, hay un antagonismo realmente pueblo-ciudad, porque la ciudad sí tiene servicios y el pueblo no. Y después se habla de gentrificación con una alegría estupenda, cuando lo que sucede en Valencia es antigentrificación. A mí me han tirado 3 veces del centro histórico, habitante nacido en el centro histórico, en lo que hoy son las Cortes, la calle La Libertad número 5. Y a mí me han tenido que apartar de mi casa las necesidades de ser una familia grande, con un cochecito para movernos, donde no había ningún sitio donde podías aparcarlo, donde no había gas ciudad, donde tenías que ir con las bombonas de butano hasta no sé qué sitio. Y después, cuando sigues apostando por el centro histórico, te vas al barrio del Carmen y te tiran las jeringuillas por las calles.
años 70. Y vuelves a apostar. Y en cualquier momento los de Costa Cruceros o los de MSC me tiran otra vez. Que es lo que estábamos diciendo. Entonces, yo cierro y le doy la palabra para que concluya la actuación del profesor, y si quiere el profesor también, el Ginés Marco, diciendo que en realidad esos antagonismos que se plantean, ciudades que no son como las polis griegas, porque ahora sí que vota todo el mundo, en la polis griega no votaba todo el mundo, ni las mujeres tampoco. Hay que evadirnos del punto en el que estamos para saber lo que pasaba en aquel momento con otra lectura histórica. Entonces el planteamiento que les hago es ese. Podríamos reflexionar en que el éxito de la ciudad realmente es el antagonismo campo-ciudad. Y ahí lo dejo. Bueno, yo más que, y después, yo más que antagonismo, yo veo que la ciudad lo que quiere es ampliarse a todos los ámbitos. Es decir, hay como una especie de voluntad expansionista de la ciudad, ¿no?, para ampliarse al campo y ampliarse al mundo entero, al orbis, ¿no? Está urbs, hemos hablado de urbs, ahora faltaría hablar de orbis, es decir, al orbe entero. Es decir, de alguna forma la ciudad, es decir, todo este tipo de mejoras que se han ido encontrando, que se han ido desarrollando en la ciudad. Yo antes hablaba de la libertad, ¿no?, esas adquisiciones de libertad, de capacidad de salir del pequeño grupo y tal. Todas esas conquistas al final uno quiere llevarlas fuera. Por eso también la ciudad, por eso se derribaron las murallas en Valencia, por ejemplo, y en otras ciudades. Por eso la ciudad, ¿no?, en un momento de expansión quiso expandir ese ideal de libertad también al campo. Es decir, quiso de alguna forma desarrollar esa idea y llevarla no solamente allí, sino desarrollar un gran proceso de desarrollo de la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que esto ha tenido sus efectos positivos, pero es cierto que también en la actualidad, pues el desarrollo de las ciudades o esa lógica expansionista de la ciudad y de esa racionalidad de la ciudad, pues hace que tengamos que preguntarnos también acerca de cuáles son esos límites que habrían de tener nuestras ciudades hoy y cómo ante esa lógica desmedida de crecimiento de las ciudades o de desarrollo de determinadas cuestiones que se han comentado aquí, pues cómo tendríamos que ser reflexivos, porque en eso consiste la filosofía, en reflexionar acerca de esos procesos para ver cómo recuperar de nuevo el sentido originario de la ciudad, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Es bastante tarde ya, aunque el sol neblinoso de Valencia siga iluminando, pero estamos ya en la recta final. Yo quería agradecer a todos los presentes y en particular al profesor doctor don Francisco Arenas Dolz por su intervención pausada, ponderada y con enorme deseo, pues, de llegar al gran público, contenidos que son genuinos de filosofía política, pero que son claramente comunicables y necesarios para el acervo cultural de los que venimos aquí con frecuencia, de los que asisten a las conferencias que organiza la Escuela de Filosofía de Ateneo, y precisamente en un lugar como el Ateneo, que es un lugar, pues, neurálgico de la cultura valenciana y de rancio abolengo, y por tanto, pues, un lugar propicio para reflexionar sobre la ciudad. Hemos estado muy a gusto. Quizá han faltado representantes políticos aquí en esta sede. Estamos a menos de un año de las elecciones municipales, conviene recordar ese detalle. Y por tanto, por cierto, queda para mí adentros la curiosa polémica de lo que antes comentaba a propósito de alcaldes ministros alcaldes, Juan Alberto Belló, Íñigo Gómez de la Serna. Se puede ganar más como alcalde que como ministro. Es curioso que aquí están muy bien pagados los alcaldes, quizás que tienen una gran responsabilidad, no sé hasta qué punto mayor que la de los ministros, pero bueno, es singular ese detalle como para reflexionar también. Pero más allá de lo crematístico, más allá de lo monetario, lo importante es que hemos podido reflexionar filosóficamente hablando también en torno a cómo construir mejor una ciudad, cómo hacerla mucho más habitable. Pues nosotros queremos seguir en el próximo curso, queremos seguir en la Escuela de Filosofía con múltiples iniciativas y también con conferencias que mensualmente, pues, van a tener lugar.
Y esas conferencias, pues desde luego, pues se reanudarán pues con ocasión del nuevo curso académico, y les esperamos a todos, les emplazamos a todos, tendrán el oportuno aviso, la oportuna advertencia en este caso de próximos eventos, y la filosofía va a estar presente en la ciudad y va a estar presente en esta sede, y queremos llegar desde luego al gran público y que todo quede almacenado para que con el tiempo, como decía McIntyre, pues haya sucesivos auditorios, y lo que es una conferencia ante un auditorio aparentemente acotado, pues tampoco tenga límites. Pues muchísimas gracias, levantamos la sesión.